a todas y todos en lenguaje inclusivo. Le pedimos disculpas por unos minutos de demora para comenzar por un tema técnico que ya está resuelto. Le damos la saludo a nombre de todos los organizadores del evento. Como conocen, este es un evento que coauspicia el Centro de Investigaciones de Política Internacional y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Raúl Roa García, que es la sede de este evento como en años anteriores. Se encuentran con nosotros el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, el rector del Instituto Superior, el embajador Rogelio Sierra, y queríamos agradecerles para comenzar a todos los que hacen posible este evento, que es la 21ª edición, y aquí en el público hay algunos colegas que ya llegaron a Cuba, están presentes, otros están llegando durante el resto de los días, hay algunos que van a poder participar solo el último día, y dentro de ese grupo tenemos tanto especialistas extranjeros como cubanos. Algunos de ellos tienen el récord de haber participado durante los últimos 20 años en este intercambio y le agradecemos muchísimo su presencia hoy. Otros no han estado tanto tiempo, pero también han dado un aporte importante. Y también nos alegra que se incorporen jóvenes que no tienen la experiencia de esos 21 años, pero son los responsables de los próximos 21 años. Entonces, de conjunto, seguramente tendremos un evento útil para todos. Como sucede en la mayor parte de los eventos públicos que se celebran en Cuba en estos días, tratamos de hacer este evento de la manera más normal posible, digamos, pero no podemos dejar de mencionar que hacemos este evento cuando ocurre un genocidio en el Medio Oriente contra el pueblo palestino, y desde Cuba, por lo menos desde los organizadores cubanos, enviamos toda la solidaridad por ser precisamente un pueblo que ha sufrido los efectos de un genocidio. Dicho eso, le damos entonces la palabra al rector del IRRI, el embajador Rogelio Sierra, para su presentación y después nos referiremos a aspectos del programa. Buenos días a todos. Unas breves palabras de bienvenida a todos los presentes, estimado amigo Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores. Querido José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI. Representantes del cuerpo diplomático acreditado en La Habana, colegas funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y especialmente investigadores, académicos y especialistas que nos honran con su presencia y su participación en los paneles que serán presentados en este evento. Sin duda constituye para el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García un altísimo honor albergar en su sede por 3 días consecutivos a este evento, que se dedica al análisis de un tema de particular relevancia no solo para Cuba, sino también para Estados Unidos y también para la región geográfica donde nos encontramos. Se trata de la evaluación histórica de la cooperación bilateral oficial y no oficial entre Cuba y Estados Unidos y su efecto para ambos países y respecto a terceros. Con toda seguridad serán horas de profundo análisis y presentaciones que abordarán este tema principal desde las más diferentes aristas, con el aporte de consagrados y reconocidos investigadores de una y otra parte del continente. Este evento, que se encuentra ya en su 21ª edición, como señalaba el director del CIPI,
ha ido ganando progresivamente reconocimiento internacional y valores y se coloca hoy entre los de mayor relevancia, o mejor dicho, importancia, que se realizan internacionalmente sobre Estados Unidos y Cuba. Es un espacio de discusión y debate político respetado y prestigioso que nos permite a todos los participantes tener visiones cada vez más realistas, objetivas y cercanas a nuestras realidades y sobre todo acerca de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y su innegable impacto en el contexto internacional donde estos vínculos se desarrollan. Se hablará de estas relaciones sin duda, de elecciones presidenciales, de su impacto para Cuba, de la actual administración estadounidense, de iniciativas políticas diplomáticas anteriores, de seguridad nacional, de relaciones migratorias, de potencialidades y de expectativas. Seguramente no faltarán alusiones, para mí inevitables, para el abordaje de otros temas, como la inexistencia de relaciones diplomáticas por un periodo largo, histórico, referencias al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, agresiones, subversión, medidas coercitivas, presiones, todo desde una perspectiva académica, a la que debemos poner en valor cada vez más. Hoy en este evento estará la academia y la ciencia enteramente en función del análisis político. Les deseo éxitos a todos en sus deliberaciones y reflexiones. Y les doy la más cordial bienvenida una vez más al Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Muchas gracias. Gracias también por reconocer la presencia en el público de varios miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba. En este caso quería singularizar la presencia del embajador de México. Hay funcionarios de otros países, pero a nivel de embajador, hasta donde conozco, es la única representación acá. Le agradecemos su presencia y su atención. Antes de darle la palabra al viceministro embajador Carlos Fernández de Cosío, queríamos referirnos a algunas cuestiones generales del evento. Creo que más o menos todos tienen la información sobre los paneles, la duración, pero vamos a tratar de homogeneizar la información que también está disponible en el sitio web del centro, en las redes sociales, etc. Esta es la 21ª edición de la serie de conversaciones Cuba en la política exterior de los Estados Unidos. Este año hemos convocado los paneles bajo un tema muy general, que es la evolución histórica de la cooperación bilateral oficial y no oficial entre Cuba y los Estados Unidos, su efecto para ambos países respecto a terceros. Algunos colegas nos dicen que dentro de ese tema general cabe casi todo y sabemos que así se redactan los temas para que en los paneles se quepan todos los subtemas. Teniendo en cuenta que está la intervención especial del viceministro hoy, solo tendremos 2 paneles en este día. Vamos a trabajar de forma corrida, de 9 de la mañana, y le agradecemos a todos su asistencia puntual, hasta las 2 de la tarde, con un receso intermedio. La única actividad, a diferencia del año pasado, la única actividad colateral será el día de mañana, que los colegas de Casa de las Américas conocieron de la presencia en Cuba de la escritora Susan Eckstein, que va a estar en uno de los paneles, y en el día de mañana, en la tarde, a las 3 de la tarde, ella va a presentar en Casa de las Américas su libro Cuban Privilege, The Making of Immigrant Inequality in America. Los colegas de Casa de las Américas nos dicen que todos los asistentes al evento están invitados, así que nos podemos trasladar, está muy cerca, aquellos que lo deseen, mañana en la tarde. Tendremos 1 hora de diferencia. Como decía, tendremos un receso y al final de nuestras sesiones, en el primer piso del instituto, se ofrecerá
un box lunch, que es algo entre una merienda fuerte y un almuerzo, pero que da la posibilidad a los que van a continuar mañana hacia Casa de las Américas hacerlo, y a los que van a continuar el evento informal en conversaciones de pasillo, invitaciones a un café, etc., también pueden seguir los intercambios. Este año, y pensamos que es algo que podremos mantener hacia el futuro, tenemos el gran gusto de haber organizado un panel entre jóvenes estudiantes. Repito, queremos que así sea hacia futuro, y en esta oportunidad tenemos a estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, tenemos a estudiantes estadounidenses que participan en un proyecto de intercambio con Casa de las Américas, y tenemos estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ofreciendo la perspectiva desde sus años de juventud de cómo ven las relaciones y cómo la ven a ver hacia el futuro. Esperamos en años próximos contar con estudiantes de otros centros, tanto cubanos como no solo estadounidenses, sino extranjeros. O sea, aquí pueden participar estudiantes de otros países para dar su perspectiva de esta relación bilateral, pero aprovechamos todos aquellos de los que estamos acá, que impartimos docencia, a tratar de convocar para ediciones venideras. Como se hizo el año pasado, las sesiones del evento se están transmitiendo en vivo. O sea, se circuló la manera de conectarse al evento, y aprovecho para saludar a todos aquellos que están siguiendo nuestras actividades desde hoy en la mañana y durante estos 3 días, y pueden seguir y participar de manera remota. Aquellos que tengan, algunos de los panelistas no pueden estar físicamente en Cuba, pero ya descubrimos después de la COVID-19 que podemos estar en el otro extremo del mundo y poder tener cierta participación. Entonces, algunos de los panelistas lo harán de forma remota. Hay un grupo de expertos que hubieran deseado estar acá, pero al menos van a seguir las sesiones, y otros tendrán la posibilidad incluso de hacer preguntas o comentarios de manera remota. Sé que hay una preocupación entre la cantidad de panelistas y el poco tiempo. Habrá paneles que el espacio para preguntas será muy, muy limitado, y posiblemente en algunos casos no se dé. Los coordinadores de los paneles harán todo su esfuerzo por limitar el tiempo, pero sabemos que cada cual trae ponencias muy ricas en datos y en razonamientos. Los compañeros que se encargan de la parte técnica del evento nos piden que aquellos que tengan presentaciones de PowerPoint y de otro tipo para acompañar sus palabras, la entreguen acá donde está el área técnica con tiempo, de manera de no tener tropiezos de último momento. Y le pido por favor a todos que tengan a bien sus teléfonos celulares, ponerlos en modo de silencio, porque realmente sucede a veces una distracción en medio de una presentación, y también desde el punto de vista técnico nos puede crear problemas con los sonidos. Contamos con el servicio de traducciones de los expertos del servicio de traducciones de la empresa ESTI, del servicio de traducción e interpretación, a los cuales le agradecemos por adelantado su servicio, que aunque casi la mayoría de los asistentes son bilingües, pero siempre ayuda tanto para los que están en el salón como los que están fuera del país. Sí, gracias, rector, que además están cumpliendo 50 años de haberse creado la empresa. El equipo, sí, el equipo del servicio de traductores e interpretación, que a veces no tenemos en cuenta su presencia, pero para entendernos o no entendernos, al menos entre Cuba y Estados Unidos, siempre han jugado un rol importante, y en general para las relaciones exteriores del país. Entonces, la felicitación por los 50 años del ESTI desde este evento. Entonces, sin más, le damos la palabra al viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío Domínguez, embajador, quien, como en ocasiones anteriores, se va a dirigir a los participantes con una intervención especial. Embajador Rogelio Sierra, rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, don Roberto García. Embajador, gracias por acogernos. Y embajador doctor José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Gracias por invitarnos nuevamente a este evento que en el Ministerio de Relaciones Exteriores
y en particular en la Dirección General de Estados Unidos, consideramos que es una oportunidad en la que siempre aprendemos y que siempre tenemos el privilegio de escuchar a personas que han dedicado años al estudio de esta materia. Y felicito el esfuerzo por tratar de rejuvenecer el evento. Miembros del cuerpo diplomático, amigos, académicos, especialistas, compañeros. El año que está a punto de concluir ha sido un año bastante representativo de los fuertes vínculos de Cuba a nivel internacional, del activismo de nuestro país y de nuestra política exterior y del grado de simpatía y de reconocimiento que disfruta nuestro país. Este año, dentro de una semana, Cuba va a concluir un mandato como presidente del Grupo de los 67 y China, responsabilidad que asumimos como resultado de una solicitud de los países subdesarrollados, que representan a la mayoría de los países del mundo y cerca del 80% de la población mundial, y que asumimos con mucha seriedad y nos ha brindado la capacidad de influir en importantes procesos negociadores. Tuvimos la oportunidad de celebrar en Cuba una cumbre exitosa de los países en desarrollo que ayudó a promover la agenda de los países en desarrollo, pero que además fue ocasión de, con muchas expresiones a nivel de jefes de Estado y de gobierno, de simpatía con Cuba y de solidaridad con Cuba. Y ha conllevado también un gran esfuerzo de participar a máximo nivel de nuestro gobierno en múltiples eventos internacionales, entre ellos la Conferencia de París sobre la estructura monetaria y financiera internacional, una cumbre de los BRICS, más otros eventos como la COP referida al cambio climático. En este año Cuba fue reelecta nuevamente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con la votación más alta entre los países latinoamericanos y una de las votaciones más altas que se alcanzaron, a pesar del esfuerzo que sabemos que existió de parte del gobierno de Estados Unidos por impedir la elección de Cuba. Hemos continuado participando en el proceso de paz de Colombia entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, y La Habana fue nuevamente sede de una ronda de los diálogos de paz en la que se adoptaron incluso dos acuerdos importantes. El primer acuerdo que ha habido sobre uno de los puntos de la agenda y un acuerdo de cese al fuego que resultó muy importante para ese proceso. Ha habido un crecimiento, diríamos nosotros, de los vínculos con América Latina y el Caribe, tanto individualmente, o sea, bilateralmente con países, como a nivel subregional, con una dinámica que se ha promovido dentro de la región. Hemos fortalecido los lazos con los pueblos y gobiernos de África, región a la que nos atan lazos históricos y lazos que consideramos fraternales. Hemos ampliado los encuentros a alto nivel con países asiáticos y del Medio Oriente. Hemos ampliado los vínculos con la Unión Europea y con la Unión Euroasiática, y también hemos fortalecido los vínculos con un grupo de países, entre ellos Rusia, Turquía, Belarus, Serbia y otros. Y nuestro presidente está concluyendo una visita exitosa por el Medio Oriente, además de haber asistido a la COP 27, creo que es, 26, 28 de cambio climático. No hay duda que es una hoja de éxitos bastante importante para un país de las dimensiones de Cuba, una economía de las dimensiones nuestras y una población de las dimensiones de la nuestra. Y es reflejo de que Cuba goza de reconocimiento y prestigio por nuestra trayectoria, nuestra conducta limpia, constructiva, promotora de la paz y favorable al diálogo en cualquier circunstancia para las relaciones entre los países y para la solución de los conflictos. Esto, por supuesto, tiene una excepción, que es Estados Unidos. Y hay a veces episodios que ilustran la relación. Estaba previsto, creo que en el mes de febrero, que una destacada artista, cantante, compositora y jazzista estadounidense llamada Norah Jones, bien conocida en los Estados Unidos, bien conocida por el público cubano, actuara en nuestro país para disfrute y beneficio del pueblo cubano. Y este espectáculo
previsto para el mes de febrero y promocionado, ha debido cancelarse como resultado del hostigamiento, del acoso, de que ha sido objeto la cantante por parte de los elementos, yo diría, más rabiosos de los sectores anticubanos en los Estados Unidos. Y esto no es nuevo. Los que vieron, los que siguieron, los amantes del béisbol, que siguieron el campeonato del clásico de béisbol, vieron el espectáculo bochornoso en el estadio de Miami cuando jugaba el equipo cubano frente al equipo de los Estados Unidos, un equipo que había demostrado a lo largo del campeonato que tenía superioridad técnica al equipo cubano y no era una sorpresa que ganara el juego, pero fue un juego que se deslució, puesto que el equipo cubano tuvo que competir en duras condiciones de desventaja resultante del acoso que existió ahí. Y ese acoso allí, como el que sucede o sucedió con Norah Jones, es fruto de la permisividad de una actitud permisiva de las autoridades gubernamentales en los Estados Unidos, que además favorecen este tipo de actuación por la conducta que tienen con respecto a nuestro país. Y lo menciono porque a veces son ejemplos marginales, pero bochornosos, de la manera en que se desarrollan las relaciones entre nuestros dos países. La actuación de Norah Jones, por supuesto, iba a ser con una licencia y con un permiso, porque todo vínculo de un estadounidense con Cuba está por norma prohibido. Todo está prohibido. Para tener un vínculo con Cuba, para viajar a nuestro país, para participar en un evento como este, se requiere un permiso, sea una licencia, sea general o sea explícita, pero se requiere un permiso. O sea, el gobierno de los Estados Unidos tiene esa capacidad fiscalizadora sobre el ciudadano estadounidense o quien viva bajo la jurisdicción de los Estados Unidos en ese territorio para poder interactuar con Cuba. Se requiere un permiso para participar en un evento, para viajar como funcionario de gobierno, para entablar una conversación de negocios. Se le requiere permiso para ver dónde se va a alojar. El gobierno es capaz de decirle a uno dónde puede y dónde no puede alojarse para dormir. En tribunales de Estados Unidos uno puede ser acusado si se toma un mojito y no estaba explícitamente establecido en la licencia. Se requiere un permiso para jugar béisbol, para pescar, para jugar golf, para casarse, para enamorarse y supongo que para todo lo que hace gente que está enamorada. Y esa es la realidad que viven nuestros dos países. Lo cierto es que al cabo de 3 años del actual gobierno de los Estados Unidos no ha habido cambios sustanciales ni hay perspectivas de que vaya a haber cambios sustanciales. Y nosotros sabemos que el gobierno cuenta con latitud suficiente para cambiar la situación actual si tuviera la voluntad de hacerlo. La política Trump-Biden, o Biden-Trump, si usamos el orden alfabético, se caracteriza por más de 240 medidas hostiles, que fueron establecidas con 2 propósitos. Uno, hacerle la vida lo más dura posible al ciudadano cubano, a los 11 millones de cubanos, un propósito. Y segundo propósito, desmantelar el progreso que había existido en el año 2015 y 2016 bajo el gobierno Obama-Biden. Y estas medidas, 243, son de diversas características. Una parte importante, no todas, están asociadas a tratar de reforzar el bloqueo económico. Y de ellas voy a referirme a aquellas que más impacto tienen sobre nuestra población, sobre nuestra economía. Algunos las conocerán bien, pero voy a tomar el trabajo de señalarlas, puesto que ayudan a despejarle dudas a aquellos que todavía consideren que los problemas económicos que tiene nuestro país no son fruto, en una medida muy considerable,
de la política hostil de los Estados Unidos. Y aquellos que alegan que no, fundamentalmente los problemas económicos que tiene Cuba son fruto de problemas de administración, de gestión, de modelo, de política económica. Entre esas medidas, una de las más dañinas está, por supuesto, la presencia de Cuba en la lista del Departamento de Estado que califica a países que supuestamente, a estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. A nosotros sabemos que esa es una lista arbitraria, unilateral, no tiene reconocimiento de ninguna entidad a nivel global y que es una lista que en términos prácticos, por el uso que tiene, más bien lo que hace es demeritar o desacreditar la voluntad del gobierno de los Estados Unidos o la actitud del gobierno de los Estados Unidos frente a algo tan serio y grave como es el terrorismo, puesto que usar la lista con fines de oportunismo desacredita la posición de Estados Unidos frente al terrorismo. Pero el impacto más grave no es la calumnia. El impacto más grave es el efecto que tiene en la economía cubana. Puesto que a nivel global y fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, muchas instituciones bancarias y financieras rehúsan o se cuidan de tener relaciones con un país que esté calificado en esa lista por temor a represalias del gobierno de los Estados Unidos. Y esto implica un perjuicio inmenso para el país que está tratando de conducir su economía. Entidades, por ejemplo, comerciales, con tradición en exportarle a Cuba insumos para la industria farmacéutica, han rehusado hacerlo o han encontrado dificultades para hacerlo porque los bancos que utilizan para su actividad comercial tienen vínculos en Estados Unidos y esos bancos o esas instituciones financieras se niegan a continuar con las transacciones con Cuba. Y eso tiene un impacto en la producción de medicamentos en nuestro país, directo. Pero además, países, organizaciones, compañías con las que había una tradición comercial encuentran dificultades para cobrar los pagos de Cuba o Cuba tiene dificultades para pagar por una gestión comercial normal o Cuba tiene dificultades para cobrar por exportaciones, sea de mercancías o sea de servicios. Y esto tiene un incremento sustancial en la factura de comercio exterior de nuestro país, tanto por lo que perdemos al exportar como lo que nos cuesta al tener que importar. E implica también que se nos hace cada vez más difícil encontrar suministradores para áreas sensibles de nuestra economía. Se agrava el tema por el impacto extraterritorial que tiene, puesto que se sabe que Cuba, una de las fuentes fundamentales de ingresos es el turismo. Y en virtud de una legislación estadounidense, los ciudadanos de aquellos países que gozan de una dispensa del sistema migratorio estadounidense, según la cual no tienen que solicitar visa para viajar a Estados Unidos, pierden ese privilegio si viajan a Cuba. Esto abarca a la mayoría de los países de la Unión Europea, que es un mercado muy importante para el turismo cubano, afecta a algunos países latinoamericanos, afecta a ciudadanos cubanos que tienen ciudadanía en otro país, sea europeo o sea latinoamericano, y que tienen familiares en los Estados Unidos, y que ahora, por viajar a Cuba a ver a parte de su familia, pierden ese privilegio de poder viajar a los Estados Unidos, puesto que tienen que solicitar la visa y corren el peligro que se les niegue, como hay ejemplos que ha sucedido. Esto quiere decir que al poner en Cuba en esta lista, no solo Estados Unidos está estableciendo una prohibición al ciudadano estadounidense o al ciudadano que vive bajo la jurisdicción de Estados Unidos, sino al ciudadano de un tercer país, pasándole por arriba la jurisdicción o la voluntad o la autoridad gubernamental de otros países, porque está penalizando o amenazando al ciudadano de un tercer país si ese ciudadano hace uso de lo que él consideraría que es su derecho, que es viajar a Cuba, puesto que está ofendiendo una
regulación establecida por el gobierno de los Estados Unidos. Y naturalmente eso tiene un impacto en una de las fuentes fundamentales de ingresos de nuestra economía, que es el turismo. Ahora, sobre este tema es importante detenerme un poco y perdonen el tiempo. Se sabe que el argumento fundamental que se usó para ubicar a Cuba en esta lista fue la presencia en Cuba de una delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia que estaba aquí por solicitud expresa escrita del presidente de Colombia para conducir diálogo de paz. Como resultado de acuerdos firmados por el gobierno de Colombia, por el ELN, y que comprometían a Cuba y a Noruega como garantes, además de que comprometían a un conjunto de países acompañantes de ese proceso. Y se pretendía que Cuba faltara a su palabra y violara un compromiso firmado y escrito. Lo más simpático es que la semana pasada, el día jueves, creo que fue el 30 de noviembre, el Departamento de Estado publica un informe sobre la situación del terrorismo a nivel global, en que vuelve a decir que Cuba es un país patrocinador del terrorismo. No es el que califica a Cuba, pero supuestamente nos califica. Es el informe que se corresponde al escenario existente en el año 2022. Y es desafortunado que nadie haya alertado al Departamento de Estado que en el año 2022, en el mes de agosto, viajó a Cuba el canciller de Colombia y públicamente denunció que Cuba estuviera en esa lista, públicamente pidió que el gobierno de Estados Unidos sacara a Cuba de esa lista, reconoció el importante papel desempeñado por Cuba, reconoció el importantísimo apego de Cuba al compromiso que asumió con los diálogos de paz, gracias a los cuales podrían reiniciarse. Pero lo mismo hizo el presidente de Colombia en televisión, parado al lado del secretario de Estado de los Estados Unidos. Reconoció el importantísimo papel de Cuba, denunció la presencia de Cuba en esta lista y reclamó que fuera retirado de esta lista. El gobierno que supuestamente, del país que supuestamente sirvió de pretexto para poner a Cuba en esta calificación. Pero además levantó las órdenes de captura. Renunció a la cooperación que le pidió a Interpol para las órdenes de captura de estas personas. Con posterioridad a eso y gracias a la actitud asumida por Cuba, se han podido reiniciar los diálogos de paz. Se celebró, como dije, una sesión en Cuba y ahora estaba teniendo lugar en México una sesión de diálogo de paz en la que dos de los participantes son justamente la gente o las personas que se estaban reclamando y que sirvieron y que se usaron como pretexto para poner a Cuba en esta lista. Es evidente que el terrorismo no tiene ninguna relación con el impacto económico que tiene poner a Cuba en esta lista. Se trata de una acción punitiva, claramente. Y el pretexto del terrorismo no puede usarse. Incluso uno trata de leer el informe y puede suponer el esfuerzo que realiza los que tengan que redactar este informe para tratar de justificar que Cuba siga calificado de esa manera. Pero esa es una de las medidas de reforzamiento del bloqueo a la que quería referirme. Otra es la presencia de Cuba, o la presencia de Cuba no. Otra es haber permitido que se tome acción en tribunales de los Estados Unidos por demandas que se presenten en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton. Algo que todos los presidentes, incluido Donald Trump en sus primeros 2 años, había suspendido. Algo que tiene un inmenso impacto extraterritorial. Se sabe, los que estudian economía, sobre todo temas del desarrollo, que existe un concepto bastante establecido de que ningún país en desarrollo podrá impulsar el desarrollo si no cuenta con financiamiento externo, sea directo, inversión extranjera directa o inversión indirecta. Y por tanto, para Cuba también es una prioridad atraer inversión extranjera, sea directa o indirecta. Y la aplicación de este título va justamente a impedir eso. O sea, es una acción, y no estamos hablando de inversión directa de los Estados Unidos,
es inversión directa de las empresas de cualquier país, con independencia de la relación que tengan con Cuba, con independencia de donde estén constituidas, dónde paguen impuestos, de dónde sean los trabajadores y qué tipo de producto producen. Es una acción extraterritorial dirigida a impedirle a Cuba contar con el capital que requiere inevitablemente para el desarrollo. No sé cómo alguien puede decir que los problemas o las limitaciones que tiene Cuba para su desarrollo son única y exclusivamente responsabilidad del gobierno cubano, y no hay una inmensa responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos si conoce de la existencia de este título y de su aplicación. Pero hay una tercera medida, que es sanciones o amenazas de sanciones contra las empresas navieras, las empresas transportistas, las empresas aseguradoras o reaseguradoras involucradas en el suministro de combustible para Cuba. Este es un país cuya economía, cuya vida, las luces, el aire acondicionado, el movimiento de las personas, el transporte, todos los servicios, depende de la importación de combustible porque no lo tenemos. Esto es una medida usualmente que se adopta en tiempo de guerra y que el pretexto que se utilizó fue una supuesta inmensa presencia de decenas de miles de militares cubanos en Venezuela que nadie nunca ha visto, no han visto una compañía, nadie nunca ha visto, pero es el pretexto que utilizó. No se ha vuelto a repetir, pero la medida sigue en pie y tiene un impacto grandísimo en la factura que tiene que pagar Cuba para el suministro de combustible. Otra medida es el ataque a la cooperación médica internacional que presta nuestro país y por la cual ha recibido reconocimiento de varios secretarios generales de Naciones Unidas, de varios gobiernos, de algunos gobernantes de los Estados Unidos y políticos de los Estados Unidos, y que ha tenido un impacto históricamente y aún tiene hoy en la vida de millones de personas para las cuales los servicios de salud que Cuba presta o que los profesionales de Cuba prestan son la única fuente de servicios de salud que reciben. Casi siempre, casi todas las veces en países en desarrollo y en las comunidades más deprimidas, más apartadas y con menos posibilidades. El ataque se produce, entre otros motivos, tanto para desacreditar a Cuba y desacreditar esta cooperación que tan celebrada es, como para dañar nuestras fuentes de ingresos, porque se sabe que es una importante fuente de ingresos para el sistema de salud pública cubano y para que Cuba pueda seguir prestando este servicio a los países a los que se le presta de manera gratuita. Y para eso se busca desvirtuar esta cooperación, por el hecho de que Cuba reciba compensación. Es una exportación de servicios como la tiene otro país. Muchos pueden gozar de recursos naturales que les dio la naturaleza. En el caso nuestro fueron formados por nosotros. Y es el esfuerzo de nuestros profesionales. Pero además como si fuera una práctica inventada por Cuba o inventada por el socialismo. Es común en los propios Estados Unidos, de organizaciones privadas, organizaciones gubernamentales, universidades, prestar servicios con sus profesionales, pero la institución retiene una parte muchas veces considerable de los ingresos que prestan esos profesionales a prestar servicios en otros países. Entonces, ¿por qué se ataca a Cuba cuando es una práctica universal? Pero además es una práctica reconocida por diversas resoluciones de las Naciones Unidas sobre lo que es la cooperación sur-sur o la cooperación entre países en desarrollo. Y lo que va dirigida es a afectar los ingresos que recibe nuestro país y que se destinan desde hace muchos años al sistema de salud pública de nuestro país. Está además la lista de entidades restringidas, una lista, según nos cuenta, elaborada caprichosamente en una cafetería en Miami con una computadora, en Google, buscar qué entidades turísticas existen en Cuba y empezar a montar una lista que después se fue expandiendo por ese motivo. Sin legitimidad ninguna, sin justificación ninguna, pero se le prohíbe al estadounidense relacionarse con entidades que están en esa lista, que incluye restaurantes, incluye organizaciones comerciales, incluye hoteles, tanto del Estado como privados, están en esa lista. Y es parte de la política estadounidense. Y finalmente debo referirme a una medida adoptada en el 2019, que fue establecer nuevamente que está prohibido exportar a Cuba cualquier producto producido en cualquier país
con independencia de la relación de ese país con Cuba, con independencia de quién sea el dueño de la compañía, quiénes sean los trabajadores, qué nacionalidad tengan, dónde paguen impuestos, si ese producto tiene 10% o más de componente estadounidense. Y componente es materia prima, tecnología, partes y piezas, software, propiedad intelectual, lo que fuera. Entonces, una economía globalizada como la actual, si uno se toma el trabajo de desagregar los componentes de algún producto, ¿cuánta garantía hay de que no se encuentra que al menos 10% de equipos de transporte, que equipos de construcción, que equipos de servicios médicos, que equipos de laboratorio, que plantas generadoras de electricidad, que plantas de bombeo, que maquinaria de diverso tipo, no tenga al menos 10% de componente estadounidense? Entonces, pues dicen que el bloqueo no es universal, que no es extraterritorial y que Cuba puede comerciar con cualquier país. Sí, podemos comerciar en teoría con cualquier país, pero muchas empresas, sin tomarse el trabajo de verificar la composición desagregada del producto, sencillamente sospechan que puede haber un componente estadounidense y deciden no comerciar con nuestro país. Porque además conocen que determinar si hay más o no, si hay 10% o más o no, le corresponde a un tribunal de los Estados Unidos, conociendo la influencia política que existe en el sistema judicial de los Estados Unidos. Entonces, es muy difícil para alguien argumentar, conociendo esto y conociendo solo estos elementos, que son pocos, de las medidas de reforzamiento del bloqueo, que no hay un impacto en la economía cubana y que no es un impacto demoledor para una economía de las dimensiones de la cubana. Uno puede preguntarse, imagínense que esto, solo esto, sin contar el resto del bloqueo, se le aplique a otro país latinoamericano. ¿Cuál sería el impacto? O a un país desarrollado, a un país europeo. ¿Cuál sería el impacto si la mitad de estas medidas se le aplican? ¿Qué capacidad tendrían de manejar su economía? ¿Qué capacidad tendrían de manejar los servicios a la población? De asegurar un grado de equidad, de asegurar un grado mínimo de abastecimiento para toda la población, no para un segmento reducido, no para un porcentaje. Si se le aplican estas medidas. Y reitero, aquí yo me estoy refiriendo solo a lo que en Cuba llamamos el reforzamiento o el recrudecimiento del bloqueo, o lo que Trump llamó las medidas de máxima presión. No me estoy refiriendo al bloqueo económico conforme existía antes de 2017. Es solo al reforzamiento. Entonces uno a veces se pregunta cómo alguien que esté informado puede tener la capacidad de honestamente decir que el bloqueo no tiene un impacto real en la economía cubana y no es un factor fundamental para explicar los problemas que tiene hoy la economía cubana, las carencias que tiene nuestra población, las carencias que tienen nuestros servicios, el transporte, la educación, la salud, el comercio y el abastecimiento para nuestro país. Ahora, la esencia de todo esto es la falta de voluntad que ha existido históricamente y que continúa existiendo hoy para gobernantes en los Estados Unidos, no diría que todos, pero una cuota importante, y políticos de los estadounidenses, de aceptar el derecho de Cuba a la libre determinación. Y esa es la esencia del problema. Una incapacidad para aceptar que este país, este territorio y esta población, vecino por cierto de los Estados Unidos, tiene el derecho a la libre determinación. Y la pretensión de tratar a Cuba como si fuera un territorio colonial o un territorio y una población bajo un grado de tutela, de tutelaje neocolonial o de algún tipo, por supuesto todo muy coherente con la doctrina Monroe, que por cierto hace pocos días cumplió 200 años de existencia y aplicación. Y esta situación, por supuesto, como no se dice abiertamente, explica los diversos pretextos que se utilizan para justificar la política actual. Y hemos conocido mucho nuestros vínculos con la desaparecida Unión Soviética, la presencia de tropas cubanas en África, supuestos ataques acústicos, que nadie es capaz ni siquiera explicarlo con el rigor de la ciencia,
la presencia de decenas de miles de militares cubanos en Venezuela que nadie ha visto, la supuesta presencia de bases militares chinas que nadie ha visto, y en Cuba hay una presencia permanente de prensa extranjera que supongo yo que ha hecho un esfuerzo por encontrar las bases chinas y no la ha encontrado. Hasta restaurantes chinos es difícil encontrar en nuestro país, desafortunadamente no tenemos mucho. Pero bueno, lo hemos negado públicamente el gobierno cubano y el gobierno de la República Popular China. Pero bueno, es una leyenda que se sigue repitiendo y reciclando de vez en cuando. Y también aquí está el pretexto supuesto de los derechos humanos que se alega, informa, educa y orienta la política exterior de los Estados Unidos. Pero haciendo referencia a lo que explicaba el director del CIPI, Cabañas, viendo la participación y complicidad del gobierno de los Estados Unidos con las atrocidades que se están cometiendo hoy en Gaza, uno, imagino que muchos, deben estarse imaginando el conflicto moral en la conciencia de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de los políticos que aleguen que los derechos humanos es la prioridad en la política exterior de los Estados Unidos. Esta, la de Cuba, es una relación basada no en la justicia, no en el derecho, y ni siquiera en el sentido común. Es basada en el ejercicio de la fuerza por parte del más poderoso, que es los Estados Unidos. Y es una posición de fuerza que descansa en el poderío militar, económico y tecnológico de los Estados Unidos, indiscutible, en el poderío comunicacional, capaz de convertir la mentira en verdad, lo falso en cierto, capaz de manipular a diversos sectores de la población en los Estados Unidos, incluyendo los de origen cubano, y movilizar a algunos de ellos en contra de su país, que descansa en dogmas ideológicos, blanco y negro, bueno y malo, de confundir el socialismo o el comunismo con el demonio, de confundir al Partido Demócrata en los Estados Unidos con el socialismo, de confundir democracia con capitalismo, y no es lo mismo, que descansa en la carencia generalizada de información y de interés con respecto a Cuba en los Estados Unidos. No existe mucha información. Creciente miedo e inseguridad en ese país, fruto de la creciente desigualdad económica, la polarización, la enajenación de sectores de la población, y eso se explota fácilmente para tratar de pintar a Cuba como un demonio peligroso y una supuesta amenaza a los Estados Unidos. Y es tan duro y simple como eso. No existe voluntad para mejorar las relaciones y el estado actual se basa en el ejercicio de la fuerza por parte del más poderoso. Y esto plantea una contradicción difícil de resolver si continúa y se mantiene en esos términos. Ya que no es posible, como no es justo y no es racional ni es realista, esperar que los cubanos renunciemos al derecho a la libre determinación. Quien conoce nuestra historia, y en especial la historia de las últimas décadas, los últimos decenios, de la revolución, sabrá que es imposible reclamarle eso a Cuba y esperar eso de nuestro país. Por otro lado, Cuba no tiene manera de obligar a los gobernantes de Estados Unidos a cambiar su posición. No tenemos esa capacidad. Como parece que tampoco lo tiene la comunidad internacional. Se conoce las expresiones diversas a nivel global en contra del bloqueo. Prácticamente unánime año tras año en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la votación. Pero además en discurso. Más de 30 jefes de delegaciones en el segmento de alto nivel de la Asamblea General explícitamente pidieron el levantamiento del bloqueo. Y más de 20, creo que alrededor de 24, pidieron explícitamente que se sacara a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y algo sucedió otra vez en el mes de noviembre. Lo han solicitado unánimemente todos los países de América Latina y el Caribe, la Unión Africana, la Unión Europea, la mayoría de los países asiáticos. Se le dijo al presidente de los Estados Unidos en la cumbre hemisférica que tuvo lugar en
en California el año pasado. Por lo que digo que la comunidad internacional parece que tampoco tiene esa capacidad. Y en ausencia de otro factor influyente, es evidente que la solución está dentro de los Estados Unidos. Es en Estados Unidos donde se puede cambiar esa ecuación. Nuestra posición, la de Cuba, es conocida. La hemos dicho públicamente y la hemos reiterado durante los años, que es, en esencia, nuestra disposición a dialogar sobre cualquier tema, en condiciones de igualdad, respeto y con el ánimo de buscar soluciones integrales o con una visión integral a los problemas que tenemos entre los dos países. Y la disposición sobre esa base a desarrollar una relación respetuosa y civilizada. Pero esta posición no solo la hemos declarado públicamente en múltiples ocasiones. Se conoce que nosotros a lo largo de los años, en momentos diversos, hemos tenido capacidad de dialogar directamente con el gobierno de los Estados Unidos y con miembros del Congreso de los Estados Unidos. Y hoy eso es una realidad. Y no se puede encontrar en ninguna de esas oportunidades y en ninguna de esas conversaciones que haya habido de parte de Cuba algún planteamiento que pueda interpretarse como lesivo a los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ni ha habido ninguna propuesta que pueda considerarse que pone en peligro la estabilidad política o económica de ese país, o el bienestar de sus ciudadanos, o el nivel de vida del ciudadano estadounidense. Tampoco hemos solicitado en ningún momento un trato privilegiado o un trato preferencial, y ni siquiera hemos solicitado nunca que nos regalen algo, en ninguna conversación. Lo que sí hemos reclamado es que se nos deje en paz, que se respete nuestros derechos soberanos, que se nos permita desarrollarnos conforme queremos los cubanos, sin interferencia. Y se sabe que tenemos diferencias políticas con Estados Unidos, como las podemos tener con otros países. Y las planteamos francamente, como nos las plantean, debo decir, francamente a nosotros, pero es parte de cómo se relacionan los vínculos, se desarrollan entre muchos países. Y el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, conoce nuestra posición de que nosotros tenemos derecho a defendernos. Eso es una realidad. Ahora, cuando decimos la posición pública de Cuba y que estamos dispuestos a dialogar y desarrollar una relación, no es solo que lo decimos públicamente, no es solo la naturaleza de nuestros intercambios con el gobierno de los Estados Unidos, sino es que lo reflejamos en la práctica. A pesar de la hostilidad del gobierno de Estados Unidos, a pesar del reforzamiento del bloqueo que describí hace unos minutos, a pesar de haberse incumplido los compromisos que ambos países asumimos bilateralmente entre el 2015 y el 2016, nuestro país, a pesar de que continúan, por cierto, las políticas de subversión política contra Cuba, financiado con decenas de millones de dólares que aprueba el Congreso de los Estados Unidos, a pesar de las campañas de descrédito contra Cuba, a pesar de todo eso, nuestro país ha estado dispuesto, por ejemplo, a que haya nuevamente una expansión de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba y expandir nuestra embajada en los Estados Unidos. Pudiera suponerse que Cuba no estaría dispuesto en virtud de la hostilidad manifiesta. A pesar de que Estados Unidos incumplió unilateralmente los acuerdos migratorios, Cuba ha continuado cumpliéndolo. Y hemos estado dispuestos a celebrar diálogos en materia migratoria. Hemos celebrado 4 en los últimos 2 años. A pesar, reitero, de la hostilidad manifiesta. Pero además de eso, hemos estado dispuestos a desarrollar diálogos bilaterales en diversas áreas. Curiosamente, diálogos sobre terrorismo. Celebramos uno y podemos celebrar más. Sobre fraude migratorio, sobre protección marítima, sobre geología, sobre agricultura, salud, ciencia y tecnología, medio ambiente, educación superior, y a intercambiar con la sociedad estadounidense en un sentido amplio, pero también con el gobierno de los Estados Unidos.
si lo deseara, el gobierno de los Estados Unidos pudiera asumir estas acciones como actos de buena voluntad de parte de Cuba, a pesar de la hostilidad manifiesta del gobierno de los Estados Unidos. Y cualquiera pudiera preguntarse por qué lo hacemos. O sea, cualquiera puede decir, ¿por qué en virtud de esta hostilidad Cuba mantiene esta disposición y tiene diálogo y permite que se amplíe la embajada en Cuba y continúa discutiendo incluso sobre terrorismo? Y es una pregunta legítima, que puede hacerse cualquiera. Muy legítima, diría yo. Puesto que la historia muestra cómo cuando países tienen conflicto, realmente lo que se rehúsan a interactuar. Y no ha sido la conducta de Cuba. Lo que puedo decir es que es la manera en que nos comportamos en la política exterior en general, con cualquier país, aun cuando tenemos diferencias políticas. Puedo decir también que es como creemos que deben desarrollarse las relaciones entre dos países. Y eso nos motiva a actuar de este modo. Consideramos además que es beneficioso para nuestro país, como consideramos que es beneficioso para Estados Unidos, pero realmente es un problema ya, una consideración de Estados Unidos. Pero muy importante, lo hacemos porque estamos convencidos de que tenemos la razón en este conflicto. Y más importante aún, lo hacemos porque tenemos el privilegio y la virtud de disfrutar de soberanía plena y verdadera. Somos dueños de nuestro destino. Ejercitamos de verdad la libre determinación y tenemos la capacidad, aún bajo esas condiciones de hostilidad, de interactuar de esa manera con los Estados Unidos. Les deseo éxitos en este evento, en el que siempre tenemos como práctica aprender mucho. Muchas gracias. Viceministro, su rica y argumentada presentación, que como es lógico, repasaremos una y otra vez en lo adelante. Ahora le pedimos a todos permanecer en la sala, vamos a pasar directamente al primer panel. No se preocupe que vamos a ajustar los tiempos, pero invitamos a los miembros del primer panel, por favor, a acercarse a la mesa. Muchas gracias a todos.